Buenas tardes. Vamos a hablar sobre quechua quichua. Es una familia de lenguas originada de los Andes centrales que se extiende por la parte occidental de Sudamérica, a través del país. El rango de quechua hablantes varía de 8 a 10 millones de usuarios. Es la familia lingüística más extendida en Bolivia, Perú y Ecuador, de la indoeuropea. Tienen importancia social y gramática del castellano. Algunas propiedades comunes de las lenguas de esta familia son la morfología aglutinante, el uso de importantes números de sufijos que se unen a raíces regulares para formar palabras con una gran plasticidad de significado. Entre sus características de la fuente y la veracidad del conocimiento expresado, y una partícula de tópico y sufijo que indican quién se beneficia de una acción y de la actitud del hablante respecto a algunas lenguas y variedades, que pueden carecer de algunas de esas características. El quechua habría tenido su origen en una lengua de la región central y occidental del Perú. Esta protolengua había generado dos variantes a mediados del primer milenio, las cuales a su vez originaron las dos ramas de la familia, que fueron extendiéndose y diversificándose a través del territorio andino en oleadas sucesivas, desplazando, superponiéndose muchas veces a un sustrato aramaico precedente. Hacia el siglo XV, la llamada lengua general se convirtió en una importante lengua vehicular del antiguo Perú y fue adoptado como una lengua oficial por el Estado incaico. Esta variante fue la lengua más importante empleada por la catequesis de los indígenas durante la colonia. A inicios del siglo XX, el quechua sufrió un retroceso por el avance del español a través de la escolarización del medio rural. En habla cotidiana, es común mencionar que al quechua como una lengua natural. A pesar de los quechohablantes, son conscientes de la divergencia interna del mismo, comparable de las lenguas esclavas en los romances. A mediados del siglo XVII quedó extendido el mito de que las formas diferentes al quechua de la corte cusqueña serían corrupciones del quechua. En la ideología indefinista, el quechua cusqueño no era el clásico sino el moderno, llegó a considerarse como el quechua prístino. En la década de 1960, los estudios sistemáticos de las variedades menos documentadas a la época de las familias fundamentaron la existencia de las lenguas separadas dentro del quechua. El siglo internacional, por otro lado, categoriza un conjunto de macrolenguas, categoría etiquetada por esta institución para describir aquellos conjuntos de lenguas que por razones políticas sociales son consideradas como si fueran un solo idioma, en contra de la evidencia lingüística. Aymara o Aymara, a veces escrito como Aymara, es el nombre que recibe un pueblo originario de América del Sur que desde hace miles de años habita la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos precolombinos, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el sur de Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Alternativamente reciben el nombre de collas, aunque no hay correspondencia unívoca entre ambos nombres. El concepto de aymara aparece infinitivamente entonces durante la colonia, y salvo raras excepciones, no fue utilizado para identificar sociopolíticamente ningún grupo poblacional en esa zona de los Andes. Todas esas informaciones sociopolíticas verdaderas naciones durante los siglos XV y XVI fueron agrupadas bajo la etiqueta de aymara para fines económicos, pero manteniéndose las nominaciones originarias para describir, por ejemplo, las organizaciones políticas más relevantes de acuerdo a los intereses económicos, eclesiásticos o administrativos territoriales fluctuantes de la colonia, aunque se reconoce una encomienda aymarés para el Distrito Colonial de La Paz, nombres jurisdiccionales nativos como Carangas, Carangas, Soras, Casayas, Aullagas, Huiriquillas, Azanaques y Quillazas. Son usadas para el distrito de La Plata, Torero y Dem, y hasta el siglo XVII no existe otra
subdivisión política reconocida como Aymara por la colonia. Durante esta época, el Obispado de La Paz mantiene una organización administrativa utilizando las nominaciones originales de Sicatica, Pajaques, Omasuyos, Larecaja, Paucarcolla y Chucuito. Hay que advertir que el término Aymara jamás fue reconocido socialmente por los pobladores nativos durante toda la colonia, y así continuó durante los periodos de independencia y república después de 1821 hasta la actualidad, manteniéndose su acepción original colonial, la cual ha sido usada siempre desde una perspectiva externa o foránea. Esta perspectiva se ha mantenido y solo empezó a utilizarse sistemáticamente en términos sociológicos a partir de la primera mitad del siglo pasado, cuando se establecieron los primeros parámetros antropológicos descritos de la sociedad andina actuales hechos desde una perspectiva lingüística. Un ejemplo relevante es la clasificación de Greenberg en Stewart and Faron 1959, que incluye al quechua, aymara y uro dentro de la subfamilia lingüística andina. La identificación cultural aymara obvió en términos antropológicos los complejos sistemas socioculturales de autorreconocimiento de las poblaciones del altiplano andino y la cuenca del lago Titicaca, lo que no pasó con las poblaciones quechuas, que se entendieron en formas más diversificadas. Lenguas amazónicas. Desde el punto de vista cultural de la selva amazónica, es una de las regiones más diversas del planeta. En la cuenca amazónica se hablaban a finales del siglo XX unas 300 lenguas. Los pueblos autóctonos que hablan esa lengua pertenecen a diferentes familias lingüísticas. El número de familias distintas ronda la veintena, y entre ellas no se ha probado una relación filogenética clara, lo cual sugiere que tanto la diversidad cultural como lingüística se remontan a milenios atrás. Esta diversidad puede mantenerse, en parte porque a diferencia de otras regiones donde este antiguo existieron importantes imperios, en esta región no existieron sociedades estables, suficientemente duraderas, como para tener un efecto nivelador en el plano cultural y lingüístico. Las grandes familias lingüísticas de esta región son: lenguas tupi. Es la familia de lenguas autóctonas, actualmente más extendida en la región, aunque parte de su expansión dentro de la región pudo darse en un periodo reciente. Lenguas ye o ge. Tras las lenguas tupi, es la familia más extendida en la región amazónica. Lenguas caribe. Es una familia que se expandió probablemente de la parte septentrional de la Amazonía, aunque existen miembros de esta familia lingüística en el centro de la Amazonía. Lenguas arabo. Es una familia ubicada básicamente en la región circunamazónica propiamente dicha. Lenguas pano-tacanas, Amazonía suroccidental. Y por último las lenguas tucanas, en el curso alto del Amazonas y alto del Pauper. Además de estas unidades filogenéticas de tipo lingüístico, existe un número importante de pequeñas familias de lenguas que no han podido ser convenientemente relacionadas con esta, y por tanto se consideran grupos independientes. El multilingüismo era y es la norma entre los indios amazónicos. Historia de los pueblos amazónicos. La mayor parte de la cuenca del Amazonas y el Orinoco son tierras bajas de pluriselva, rica en alimentos vegetales y animales. Los arqueólogos estiman que ese territorio ha estado poblado al menos los últimos 12.000 años. El poblamiento completo del área habría llevado solo un par de milenios. La principal fuente de proteínas es de pescado, suplementado con la caza de pecaríes, tapires, roedores y monos. La domesticación de plantas entra inicialmente en la Manicomaria, data de hace 5.000 años. La expansión de la agricultura en su versión verosa y quema empezó en los laderas de los Andes orientados y se produjo a lo largo de los principales ríos. Los pueblos cazadores y recolectores fueron relegados a las áreas más inaccesibles. Cada grupo lingüístico tiene que compartir ciertas características relativas al tipo de territorio que ocupan, el modo de producción y el tipo de cultura material. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos étnicos de las familias Arab, Caribe y Tupis ocupan áreas de pluriselva. Usan excesivamente la agricultura y manufacturan canoas, hamacas y cerámica. En cambio, los grupos étnicos de la familia Ye viven mayoritariamente en praderas, tienen poca agricultura y no manufacturan canoas, ni hamacas, ni cerámica. Sin embargo, cuentan con una organización más compleja, diseminada entre los pueblos agrícolas en el corazón de la selva.
quedan cazadores-recolectores pertenecientes a familias lingüísticas menores, como el pueblo de la familia Macu, Murapiraña y Guahibo, que serían los descendientes más menos directos de los primeros cazadores-recolectores. La mayoría de lenguas son policinéticas y tienen marcaje de núcleo. Además, tienden a ser aglutinantes y existe muy poca fusión. La fonología. Típicamente existe solo una consonante líquida y frecuentemente es una vibrante simple. Existe usualmente masáficas explicativas, en común la presencia de una vocal central cerrada, y los sistemas vocálicos tienden a tener 5 elementos, típicamente I, E, A, I, O, y además suele existir un constante entre vocales orales y vocales nasales. La morsintaxis nominal. Muchas lenguas tienen un sistema amplio de clases nominadas y o género gramatical. La asignación de género, cuando existe, suele ser semánticamente transparente y no se suele realizar mediante marcas morfológicas en el nombre que hace de núcleo del sistema nominal. Existen muy pocos casos oblicuos. Si existen, raramente van más allá de un locativo o un instrumento comitativo. La posición, sea alineable o inalineable, se marca típicamente en el nombre poseído, no en el poseedor. El orden sintáctico más extendido es poseedor más poseído. Es una estructura del tipo Juan su canoa, la canoa de Juan. Concordancia. Típicamente solo uno de los argumentos del verbo tiene concordancia con la forma verbal. Puede existir diferentes paradigmas dependiendo de qué argumento concuerda en cada caso particular, de que no siempre concuerda la misma clase de argumento. Las reglas por las cuales se selecciona el argumento verbal que debe recordar como el verbo pueden ser complejas y depender, por ejemplo, de las clases semánticas del verbo, el tipo de oración, etc. Frecuentemente los sistemas presentan relatividad, eximidad y el tipo de argumento concordante sigue diferentes alineamientos morfosintácticos, siendo los alineamientos puramente nominativo acusativos poco frecuentes. Las pronominales enclíticas que marcan el poseedor dentro de un SN suelen ser las mismas que suelen marcar los argumentos verbales que concuerdan con el verbo. Es decir, las marcas enclíticas del pronombre a veces son las típicas del agente y otras veces son las marcas típicas del paciente verbal, morfológicamente verbal. La mayoría de lenguas, aunque no todas, usan prefijos, aunque existen menos posiciones prefijas que sufijas, es decir, en general existen cadenas de sufijos más largas que son posibles con prefijos. En las lenguas en que son posibles cadenas largas de prefijos, los pronombres proclíticos aparecen más alejados de la raíz que los causativos o los aplicativos. Las lenguas tucanas, sin embargo, solo tienen sufijos, pero los sufijos clíticos aparecen tras los causativos. La mayoría de categorías verbales, como el tiempo, aspecto, modo o los direccionales, se expresan mediante el sufijo opcionales sintaxis. Las oraciones subordinadas frecuentemente se realizan mediante formas nominalizadas de los verbos, de verbativos, con el tipo de subordinación marcado en verbo principal. Cuando existe incorporación nominal en el verbo, solo los nombres que son obligatoriamente poseídos suelen ser incorporados y suelen preceder a la raíz verbal. En muchas lenguas los adverbios y las aposiciones pueden incorporarse al verbo, y en este caso solo se puede ir detrás de la raíz verbal. El léxico. Generalmente solo existe una pequeña lista de numerales o formas léxicas para los números. Por supuesto, existen algunas familias